Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Estamos con nuestra siguiente entrevistada. Estamos con Claudine Litvak, psicóloga y jefa de desarrollo de la Dirección Social del Hogar de Cristo. Claudine, ¿cómo estás? Hola, Fernando, muy bien. Gracias por invitarme. Sí, queríamos pegar un vistazo, lo hemos hecho anteriormente, pero hace algún tiempo, con todo lo que son los trabajos clásicos de asistencia y de trabajo conjuntamente con las personas más vulnerables que tenían una serie de dificultades sin necesidad de que hubiese pandemia, digamos. Y queríamos ver cómo eso ha cambiado, cómo eso ha tenido algún tipo de transformación o evolución, teniendo en cuenta ya que tenemos el suficiente tiempo de pandemia como para poder analizar esos datos, Claudine. Sí, mira, claro, efectivamente, la pandemia lo que ha hecho es visibilizar lo que ya ocurría en nuestro país, es hacerlo más transparente para todos y es en el fondo poder mostrar al país, a nuestra sociedad, que tenemos que hacer algo al respecto. Nosotros en ese sentido empezamos a hacer una investigación ya hace más de un año, antes de la pandemia, que tiene que ver con los efectos de nacer y crecer en pobreza. Estamos en una alianza con UNICEF, la Corporación Iberoamericana de Derechos del Niño, con el Núcleo Milenio de la Universidad Católica y con la Fundación Colunga, y estamos haciendo una investigación sobre lo que es nacer y crecer en pobreza. Cómo es para un niño en nuestro país nacer y crecer en pobreza, las implicancias que eso tiene, y lo que hemos visto, digamos, en lo que llevamos de la investigación es que efectivamente todo se ha agravado, digamos. Empezamos antes de la pandemia y hoy finalmente todo ha sido más difícil para todos los niños, niñas y adolescentes que nacen y crecen en pobreza. Y así con el resto del ciclo vital. En el Hogar de Cristo tenemos experiencia, ¿no es cierto?, con adolescentes, con niños, también con adultos, con personas en situación de calle, con personas mayores. Y en todo el ciclo vital ha sido más duro para todas las personas que viven en pobreza. Y ha sido más duro, Claudine, porque les impacta de una manera más aguda, más distinta al resto de la población, o ha sido más duro porque las medidas obligatorias que se toman en este tipo de cosas, por ejemplo, los confinamientos, para personas que eventualmente viven al día, deben ser pero un masazo, porque si es que no tiene un sostén económico diario, ¿cómo se hace? Claro, porque efectivamente las personas que viven en pobreza tienen menos redes, o las redes que tienen también son personas que viven en pobreza. Entonces eso no pasa en los sectores más acomodados. Si es que alguien pierde el trabajo, a veces tienen ahorros, o hay redes que pueden ayudar, ¿no es cierto?, etcétera. En cambio, cuando las personas viven en pobreza o en extrema pobreza, sus redes también viven en esa situación. Entonces se hace súper difícil, y si las medidas realmente no van a sopesar esto de una forma eficiente, efectiva, con cantidades que realmente la gente necesita para poder llegar a fin de mes, es muy difícil salir de esa situación. Entonces se empieza a entrar también en una espiral de poca fortuna en el fondo, ¿no es cierto? Entonces finalmente las personas empiezan a estar cada vez peor. Sí, te estaba viendo en una entrevista que te hicieron, creo que fue en El Mostrador, donde tú hablas de un concepto que es el piso de protección. Sí. ¿Qué es un piso de protección? Mira, un piso de protección social tiene que ver, y esto tiene que ver con el resultado de esta investigación y de muchas otras, finalmente. Cuando vemos que hay niños que viven y crecen en pobreza, y vemos las implicancias que esto tiene, ¿no es cierto?, que tienen implicancias, digamos, desde el desarrollo cognitivo, implicancias en el desarrollo emocional, implicancias en la cantidad de estrés que enfrentan estos niños, etcétera. Los países han visto, y también desde los organismos internacionales, que un piso de protección es algo que ayuda a disminuir la brecha de desigualdad. ¿Pero qué es un piso de protección? Un piso de protección tiene que ver con coordinar las distintas políticas, con ver qué es lo que hay en un país y hacer que trabajen eficientemente, pero no solo lo que hay, sino que también tener una visión país, no solo a 5 años
o a 3 años, que es como en general funcionamos en nuestro país, o a 4, digamos, de gobierno a gobierno, sino que tener una visión de generaciones. O sea, ¿cómo queremos que nuestro país crezca de aquí a 30 años? ¿Cómo queremos que nuestro país enfrente la infancia de aquí a 30 años? Entonces, es tener una visión a largo plazo, pudiendo articular lo que hay y pudiendo pensar en qué es lo que nos falta y hacerlo comunicadamente, porque tenemos un montón de duplicidad de intervenciones, muchas veces un ministerio no tiene muy claro lo que hace el otro, y los niños lo viven teniendo un montón de gente que a veces va a golpear su puerta y que unos y otros no tienen idea que están trabajando con el mismo niño. Sí, y ese piso de protección social implica, me imagino también, el que este no sea una, llamémoslo así, una operación aislada, sino que tiene que estar de alguna manera conectada con la institución o las instituciones que giran en torno a los problemas sociales, y me imagino que también tiene una derivación en todas las otras cosas que se necesitan: la educación de los niños, la salud, en fin. ¿Cómo opera desde el punto de vista de ese tipo de prestaciones? Sí, mira, es una planificación país, finalmente, y es planificar lo que tenemos a nivel del Ministerio de Educación, de Vivienda, de Salud, ¿no es cierto? Y es planificar lo que queremos, a nivel también de estos mismos ministerios, digamos. O sea, son todos los ministerios trabajando por la infancia, obviamente con un ente coordinador, que esas son cosas que cada país decide, digamos, ¿no es cierto? En algunos países el Ministerio de Educación es el que coordina, en otros países tiene que ver más con el Ministerio de Salud, en nuestro caso podría ser el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, que tiene que ver ahí con las familias y con las personas más vulnerables, pero tiene incidencia real en todo lo que hacen los otros ministerios. O sea, por ejemplo, lo concreto, hoy en día nos preguntamos, ¿una familia de 4 personas que gana un ingreso mínimo puede vivir? ¿Puede llegar al fin de mes? Bueno, yo creo que lo hemos visto, ¿no es cierto?, entre el estallido social, la pandemia, etcétera. No puede. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a esa familia que está a cargo, por ejemplo, de 2 niños para que realmente llegue a fin de mes? Y eso no tiene que ver solamente con un bono o un pequeño bono, que es lo que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, que a las familias se les apoya con 13.000 pesos mensuales, con 15.000, en el caso de discapacidad con 70.000. Eso no alcanza. Entonces, vamos al Ministerio, ¿no es cierto?, del Trabajo, vamos revisando el tema del ingreso mínimo, vamos viendo si es que puede haber un ingreso mínimo garantizado por familias, ¿no es cierto?, para todos, y así vamos trabajando en torno a lo que ese niño necesita. ¿Cuánto requiere una familia de verdad para llegar a fin de mes? Ese niño, ¿con cuánto puede estar fuera de la pobreza? Las implicancias que tiene para un niño vivir en una familia altamente estresada, que no le alcanza para fin de mes, que no tiene comida, digamos, a fin de mes, cómo los niños postergan sus necesidades, eso repercute después en la trayectoria vital del niño siempre. O sea, una mujer, por ejemplo, embarazada, que no se alimentó correctamente, que tuvo que trabajar largas horas hasta el final, que tuvo que salir con su guagua de 3-4 días a la feria, porque no tenemos pre y postnatal para todos, sino que solamente para las personas con contrato, etcétera. Todo eso va a repercutir en la trayectoria vital de los niños. Entonces tenemos que ir viendo desde los distintos ministerios qué políticas podemos ir desarrollando articuladamente para que de verdad ese niño nazca y crezca en las mejores condiciones. Sí, ahora hay una cantidad de variables que mencionaste que son bien difíciles de conectar cuando estás viviendo una situación excepcional como esta, y por eso te quería preguntar sobre, por ejemplo, la vinculación que hay entre pobreza con las posibles prestaciones que las institucionalidades dan. Que no pueden ser, llamémoslo así, acciones de caridad, sino que estoy pensando en que, por ejemplo, ya que vamos a tener un proceso constitucional, ¿qué tipo de medidas eventualmente habría que generar en una nueva constitución en términos de derechos básicos de este tipo, de lo que tú estás mencionando, y que no están hoy día? Sí, mira, bueno, la nueva constitución es, digamos, una oportunidad tremenda que tenemos como país y que yo creo que estamos todos, ojalá estemos todos súper conscientes, ¿no es cierto?, de la tremenda oportunidad que tenemos
de pensar un país desde un enfoque de derechos. O sea, pensar que los niños, las niñas, los adolescentes y de ahí para adelante en toda la trayectoria vital, todos somos personas con derechos, digamos, ¿no es cierto? Tenemos ciertas necesidades, tenemos derechos y esos derechos tienen que ser cubiertos. Yo creo que la protección social es un ámbito esencial a estar en la nueva Constitución. Y cuando hablamos de piso de protección es un desde, ¿no es cierto? O sea, es lo mínimo que requerimos para poder desarrollarnos, desenvolvernos, y que muchas veces en nuestro país sentimos que todo tiene que ser tan duro, con tanto esfuerzo. Entonces tenemos estas pensiones bajísimas y tenemos montones de adultos mayores trabajando en distintas cosas, tenemos sueldos bajísimos y valoramos tanto el esfuerzo, el mega esfuerzo. Y finalmente tenemos que también empezar a valorar la dignidad, tenemos que empezar a valorar la justicia, tenemos que empezar a valorar finalmente el que uno pueda trabajar y con eso llegar a fin de mes. Y esas cosas pueden estar en la Constitución. Un sistema de protección social, ¿no es cierto?, que tiene esta visión articulada entre los distintos ministerios, y un piso de protección que ve cómo articular los mínimos, estas garantías de derechos para que realmente podamos vivir bien. Y eso tiene que ver en lo práctico, ¿no es cierto? Por ejemplo, que la Constitución hable de un ingreso mínimo garantizado. Que la Constitución hable de la educación, ¿no es cierto?, de calidad para todos, y que no hable solamente de las personas que van al sistema escolar, sino que de los excluidos. Tenemos más de 100.000 niños que no van al colegio. Entonces, ¿qué hacemos con esos niños? Y eso implica tener una visión país donde todos cabemos, porque algo pasa con nuestro sistema educacional, que más de 100.000 niños no van al colegio. Y ahora con la pandemia todo esto está agravado mucho más. Entonces, esa es la visión país que tenemos que ir construyendo, entendiendo que hay un espacio para todos y que no solamente un porcentaje mínimo. O sea, por ejemplo, más del 70%, o sea, exactamente el 72% de los hogares viven en vulnerabilidad en Chile, ¿no es cierto? O sea, tenemos 1 millón de niños que viven en pobreza y un 72% de los hogares viven lo que se llama vulnerabilidad, o sea, con un ingreso menor a 760.000 pesos por familia. Entonces, puede ser una familia 4, etcétera. Y eso quiere decir que esa familia pierde el trabajo y ya al mes siguiente no tiene cómo pagar, porque en general son familias que no han podido ahorrar, que están altamente endeudadas. Entonces, a eso nos referimos con tener, por ejemplo, este ingreso mínimo, que esa familia no caiga por el precipicio inmediatamente. Y esas son cosas que tienen que estar en la Constitución. Ese ingreso mínimo que tú estás mencionando, que es equivalente, supongo, a lo que se ha dado a conocer también como renta básica universal, claro, ¿o tiene otra característica? Mira, es que esas son cosas que el país tiene que discutir, digamos, ¿no es cierto? En algunos países el ingreso mínimo es igual al sueldo mínimo, ¿cierto? En nuestro caso el sueldo mínimo es muy bajo, pero bueno, por ahí se podría empezar. En otros países tiene que ver con la línea de la pobreza, pero nuestra línea de la pobreza es demasiado baja. O sea, nosotros decimos que una persona que vive con más de 160.000 pesos aproximadamente está fuera de la línea de la pobreza. O que una familia de 4 que vive con más de 450.000 pesos está fuera de la línea de la pobreza. Pero una familia que vive con 451 o con 500 es igual de pobre. Entonces, esas son las cosas que hay que discutir y que la nueva Constitución también va a permitir discutirlas. Tal vez podemos establecer un tipo de medición que realmente nos refleje con cuánto requiere vivir una familia, por ejemplo. Y así hay muchas alternativas. Yo creo que lo importante es que esto esté sobre la mesa y que podamos llegar a una solución que sea efectiva, porque podemos discutir el tema y llegar a una solución que finalmente no nos va a ayudar a salir de la situación. Ahora, tú eres, Claudine, psicóloga. Uh-huh. Y ahí entramos en otra materia que se ha visibilizado quizás mucho más en la pandemia y sin duda también durante el estallido social y todo lo demás, que es, a ver, ¿en qué frecuencia mental están los chilenos? ¿Qué es lo que nos está impactando emocionalmente hoy? ¿Es lo mismo de siempre o son condiciones distintas? ¿Por qué de pronto hay un nivel de rabia aparente que no se conocía o por lo menos no se veía? Hay, por otra parte, unos deseos de participación gigantescos que se traducen en la forma como están votando, por ejemplo, como se vio la votación en
en el plebiscito, cuando los chilenos dicen, mira, nosotros queremos escoger al 100% la convención institucional, yo entendí que no necesariamente que estaba pegándole una patada a los políticos profesionales, sino que estaban diciendo, mira, si es que van a haber políticos profesionales en la convención, queremos escogerlos nosotros. Es una muestra de generar la elección de quienes los van a representar íntegramente las personas. ¿Eso es nuevo? ¿Es algo que se puede utilizar también para conversar sobre lo que viene en adelante? Sí, mira, yo creo que en términos de salud mental, el país, digamos, y las personas que vivimos en Chile, venimos arrastrando tal vez ciertas rabias, ¿no es cierto?, de por qué es este nivel de injusticia, y lo hemos visto, y somos todos testigos, digamos, de lo que pasó en el estallido social, de lo que ha pasado ahora en la pandemia. La gente ciertamente tiene mucha rabia. Nosotros hicimos círculos territoriales en el Hogar de Cristo con personas que viven en pobreza, participaron cerca de 5.000 personas, y en el fondo lo que ellos decían es que quieren participar, es que quieren estar, digamos, ahí donde se toman las decisiones, y que han sentido una exclusión tremenda siempre. Y el tipo de propuestas que ellos ponían también son propuestas para el bienestar de todos. O sea, hablaban de estos ingresos, ¿no es cierto?, un ingreso mínimo que les alcance, una pensión digna, y todos estos temas que han estado, digamos, en la palestra y que se han hecho aún más agudos en la pandemia. Entonces, ciertamente yo creo que las personas quieren participar, están viendo que hay una oportunidad de participar, y esperemos que ¿no es cierto?, este momento país nos permita realmente que haya una participación transversal, porque hay una esperanza de participar. Entonces tenemos que responder a que todos lo podamos hacer, y no solo un sector de la población que nuevamente vuelva a elegir por todos, digamos. Sí. Tú te doctoraste en estudios políticos y sociales en la Universidad de Bristol, en Gran Bretaña. Sí. ¿Hay algo que tú veas que, me imagino, uno buscando posibles políticas públicas, posibles cosas que, ya que vas a construir una nueva distribución de poder, qué cosas funcionan en otros países que eventualmente tienen relación con problemas que nosotros tenemos y que eventualmente podrían incluirse y que podrían generarse, ya sea como política pública o como derecho constitucional, pero siempre se ha señalado, y de hecho lo vimos en términos noticiosos cuando Boris Johnson ingresó al hospital público cuando tuvo COVID, Sí. que el sistema británico es una cosa muy importante. De hecho, buena parte del appeal que tiene, por ejemplo, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, es que debe ser el primer ministro, si no estoy equivocado, por lo menos uno de los pocos, si no es el primero, de los ministros de Hacienda desde el retorno a la democracia cuyos doctorados no se dan en una universidad estadounidense, sino que se da en Francia, en este caso, que también tiene un sistema de seguridad social extraordinariamente potente, digamos. No digo que eso lo contagió y nada, no, solo que digo que conocen el sistema, no es algo que básicamente hagan referencia a ello por mitos o prejuicios, lo conocen perfectamente, y quisiera saber si es que eso tiene algún grado de viabilidad en un sistema como el nuestro. Sí, mira, a mí en lo personal, bueno, tuve la oportunidad, ¿no es cierto?, de poder estudiar en Inglaterra, de poder vivir ahí, y yo creo que a todos los que hemos tenido, digamos, esa oportunidad, no solo hemos aprendido de lo teórico, sino que sobre todo de la experiencia de vivir en un país que funciona tan distinto al nuestro, con un sistema de bienestar, digamos, donde está mucho garantizado, y que a veces estamos ahí, no podemos creer que funcione de esa forma, aunque han habido un montón de recortes y las personas allá también tienen sus propias quejas, digamos, ¿no es cierto?, y sus propios problemas. Pero cuando uno va al sistema de salud y está todo 100% garantizado, donde nadie hace bingos, digamos, ¿no es cierto?, para poder tener una salud, o cuando tú vas a la educación, al colegio, y el colegio es una escuela primaria que está a 3 cuadras de tu casa y que en general es súper transparente
tipo de colegio que es, ¿no es cierto? Están clasificados, automáticamente quedas en los más cerca. Bueno, empieza a haber un montón de temas que tú te das cuenta que finalmente son países que funcionan pensando en que todos tenemos derechos mínimos garantizados. Y eso yo creo que es algo que sí podemos hacer, es viable, pero tenemos que tener una voluntad de querer hacerlo, porque no basta solamente con las ideas. Nosotros tenemos muy buenas ideas. En general hemos implementado muchas políticas que van hacia allá, pero en la ejecución nos vamos quedando como en el camino. O sea, por ejemplo, tenemos un sistema de salud, FONASA, que está inspirado en el NHS de Inglaterra, ¿no es cierto? Pero no tiene 100% de financiamiento, las personas se endeudan tremendamente. Eso puede, digamos, cortar la trayectoria vital de cualquier persona, familia, y no solo la familia nuclear, sino que extensa, porque se endeudan todos. Entonces, finalmente ahí es cuando nos caemos, porque tenemos la idea, pero al ejecutar el plan no lo hacemos de la forma en que garanticemos realmente el bienestar de las personas, en cosas básicas, digamos, porque acá estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, estamos hablando del tema de trabajo decente, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con tener un sueldo y un horario que te permite vivir, digamos, está así de básico. Entonces, yo creo que nos falta esa patita, como tener la idea y llegar a ejecutarla de la forma en que las personas puedan vivir dignamente y no tener que sacrificarse en el camino, que es lo que nos pasa muchas veces. Sí, y desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que es el trabajo que tú haces en el Hogar de Cristo. El Hogar de Cristo es una institución, yo la conozco, o la conocía bastante más cuando estaba en el colegio, porque el Hogar de Cristo de alguna forma nació cerca de mi colegio. Yo estudié en el Colegio San Ignacio Alonso Valle, y uno tenía esta idea primero de generar condiciones que trataban de paliar situaciones de pobreza desde un punto de vista que tenía que ver con generar posibles vínculos con personas que aportaban algún dinero mensual para que finalmente se hiciera algún tipo de compensación en este tipo de situación. Pero ha crecido mucho hoy día y tiene una serie de vertientes y variables muy diversas, no solamente las personas que están en situación de calle, como probablemente fue en su origen, sino que muchas más. ¿Y cuáles son los efectos, las enseñanzas, las conclusiones de este tipo de organización, Claudine? Sí. Mira, en el Hogar de Cristo trabajamos, ¿no es cierto?, más de 3.000 personas, atendemos 35.000 personas al año, y atendemos niños que van desde el jardín infantil hasta personas mayores que están en residencia. Y vamos viendo finalmente cómo la trayectoria vital, ¿no es cierto?, de las personas se ve afectada por la pobreza, y nosotros estamos trabajando a dos niveles. Uno, fuertemente en los programas sociales, fuertemente. Este año pandemia ha sido tremendamente difícil. Las personas, los que trabajan en los programas, han tenido que hacer turnos, ha sido muy difícil encontrar, digamos, las personas para poder reemplazar en los casos de contagio. Han habido, digamos, muertes de personas muy queridas, ¿no es cierto?, también de personas que participan de nuestros programas. Ha sido un año tremendamente difícil para el Hogar de Cristo. Y también nos vamos dando cuenta con más fuerza, ¿no es cierto?, de cómo necesitamos incidir a nivel país, y por eso es que también estamos haciendo este tipo de investigaciones como la que yo te explico de Nacer y Crecer en Pobreza. También vamos en marzo a publicar un libro sobre lo que es ser niña en el sistema residencial, tratando de explicar principalmente este triángulo entre desigualdad, pobreza y ser mujer en nuestro país, y así tratando también de incidir a nivel de política pública, porque finalmente nos damos cuenta que para que todos nuestros participantes puedan tener también una mejor calidad de vida, ellos han participado desde los círculos territoriales, ¿no es cierto? Hemos hecho y hemos seguido haciendo este tipo de metodologías participativas para saber qué es lo que realmente ellos quieren, para también poder, a través de investigaciones, alianzas como la que tenemos ahora, esta alianza que yo te contaba al principio para el Nacer y Crecer en Pobreza, etcétera, poder incidir en política pública y poder, sobre todo en este momento país que es tan importante,
poder incidir con que las personas puedan realmente tener estos derechos básicos. Entonces el Hogar de Cristo está en estos dos frentes permanentemente, sobre todo en el terreno, con los programas, pero también tratando de mostrar e incidir a nivel país en temas, digamos, constitucionales, en las agendas de los candidatos, etcétera, para poder mostrar o poder colaborar principalmente en la visión país que queremos tener. Y eso en breve, ¿cómo los coloca a ustedes como Hogar de Cristo frente a la Convención Constitucional? ¿Pueden presentar proyectos, pueden generar ideas? ¿Hay vínculos que les gustaría tener para que determinadas cosas que debieran estar en la Constitución estén? ¿Lo hacen a través de personas? ¿Lo hacen a través de la publicidad? ¿Cómo se genera un vínculo entre las organizaciones que efectivamente están haciendo una serie de cosas y que necesitan probablemente algún tipo de infraestructura o algún tipo de logística constitucional para apoyar aquello? Sí, mira, en eso estamos viendo, digamos, cómo lo vamos a hacer, estamos trabajando en asociarnos con algunas otras organizaciones, ¿no es cierto? Cuando hicimos los círculos territoriales lo hicimos con Techo para Chile, Fondo Esperanza y otras organizaciones, y ahora estamos viendo bien cómo lo vamos a hacer en este proceso constituyente. Por ahora estamos haciendo varias investigaciones, como te contaba, digamos, que muestran evidencia, que muestran políticas comparadas de cómo se ha hecho en otras partes, qué podríamos adoptar, etcétera, pero estamos trabajando en ver qué formato específicamente vamos a ocupar para poder participar de este proceso constituyente. Pero lo tenemos súper presente y es algo que vamos a hacer de todas maneras. Todavía no tenemos bien claro cuál va a ser el formato, pero lo vamos a hacer desde nuestras investigaciones y, digamos, con estas alianzas que estamos formando. Claudine Litvak, psicóloga, jefa de desarrollo de la Dirección Social del Hogar de Cristo, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando. Nos vemos. Que estés bien. Chao, chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.